Liturgia para hoy martes, 5 de julio. San Antonio María Zaccaria, presbítero. San Antonio María Zaccaria. Antonio era un sacerdote de Cremona, Italia. Para seguir el programa de vida trazado por San Pablo, agrupó en torno suyo a varios sacerdotes que vivían de acuerdo con una regla y comprometidos por votos. Utilizaron la iglesia de San Bernabé y por eso se les conoció como Barnabitas o Congregación de los Clérigos Regulares de San Pablo. Murió en 1539 a los 37 años entre los brazos de su madre. Antífona. Que tus sacerdotes, Señor, se revistan de justicia, que tus fieles te aclamen. Oremos. Haz, Señor, que progresemos según el espíritu del apóstol Pablo en el elevadísimo conocimiento de Jesucristo, como lo enseñó en tu iglesia San Antonio María, predicador infatigable del mensaje de salvación, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la profecía de Oseas, capítulo 8, versículos 4 al 7 y 11 al 13. Así dice el Señor: se nombraron reyes en Israel sin contar conmigo, se nombraron príncipes sin mi aprobación, con su plata y su oro se hicieron ídolos para su perdición, y he de tu novillo, Samaria, ardo de ira contra él. ¿Cuándo lograrán la inocencia? Un escultor lo hizo, no es Dios. Se hace añicos el novillo de Samaria. Siembran viento y cosechan tempestades. Las mieses no echan espiga ni dan grano, y, si lo dieran, extraños lo devorarían. Porque Efraín multiplicó sus altares para pecar les sirvieron sus altares. Aunque les dé multitud de leyes, las consideran como de un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor y comen la carne, al Señor no le agradan. Tiene presente sus culpas y castigará sus pecados. Tendrán que volver a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 113b. Israel confía en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo. Lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Israel confía en el Señor. Tiene boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen. Israel confía en el Señor. Tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan. Que sean igual los que lo hacen, cuantos confían en ellos. Israel confía en el Señor. Israel confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. La casa de Aarón confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Israel confía en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 32 al 38. En aquel tiempo presentaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando a todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a la muchedumbre, se compadecía de ella, porque estaba extenuada y abandonada, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Contempla, Señor, las ofrendas que depositamos sobre tu altar en la conmemoración de San Antonio María Zaccaria, y así como por estos santos misterios le diste a él la gloria. Concédenos a nosotros tu generoso perdón,
por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Dichoso el siervo a quien el Señor, al llegar, lo encuentre vigilante. Les aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Oración después de la comunión. Que esta Eucaristía, Dios Todopoderoso, celebrada en la fiesta de San Antonio María Zacaría, fortifique y renueve nuestras fuerzas espirituales para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por la vía de la salvación que nos ha mostrado, por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Te bendecimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor, que recorrió infatigable los duros caminos de Palestina anunciando el reino y curando a todos los enfermos, porque su corazón se compadecía de las gentes sin pastor. Jesús necesita nuestros brazos y nuestras manos, porque la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Amén. Lectura. Dos imágenes bíblicas. El Evangelio de hoy es un pasaje de transición que introduce el discurso apostólico de Jesús. El texto contiene dos partes distintas. Primera, curación por Jesús de un endemoniado mudo, hecho que provoca la admiración del pueblo sencillo y la crítica malintencionada de los fariseos, cerrados voluntariamente la evidencia de Dios. Segunda, compasión de Jesús por las muchedumbres. El evangelista hace un resumen de la actividad apostólica de Cristo, que recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el reino de Dios y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Eso le dio ocasión de ver la situación en que se encontraban las gentes. Al verlas, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Y a continuación hace a sus discípulos esta reflexión: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Las dos imágenes que emplea Jesús, ovejas y mies, son bíblicas y se remontan al Antiguo Testamento. Ovejas sin pastor describe la situación del pueblo israelita disperso, sin unidad y sin guías espirituales. El concepto pastor del pueblo en el Antiguo Testamento era amplio y se refería tanto a jueces y reyes como a sacerdotes y profetas. Imagen familiar a una cultura de pueblos nómadas, cuyos antepasados fueron también pastores, como los patriarcas Moisés y el rey David, por ejemplo. Jeremías y Ezequiel profetizaron que ante el abandono del pueblo, el Señor mismo se convertiría en pastor de su rebaño. Profecía que tuvo pleno cumplimiento con la persona de Jesús. El buen pastor que siente compasión y ternura por sus ovejas hasta dar la vida por ellas. Así la comunidad cristiana puede caminar confiada y sin angustia al encuentro del Padre, porque sabe que Cristo es su pastor. Asimismo, la imagen de la cosecha de la mies fue empleada por los profetas para indicar el futuro reino mesiánico, que sería también el tiempo último, el de la siega, es decir, el juicio de Dios. Jesús mismo empleó la imagen en la parábola de la cizaña en el trabajo. Pues bien, ese momento final ha llegado ya. La etapa última de la historia ya ha comenzado con la venida del reino de Dios. Todo está pronto para la recolección, vino a decir Jesús, pero hacen falta segadores. Para meditar. Diversos sectores de evangelización definen las urgencias apostólicas de hoy. La situación presente reclama un compromiso global de toda la comunidad cristiana en el empeño evangelizador para dar el paso de una pastoral de conservación y cristiandad a una iglesia en perenne estado de misión, a fin de que la fuerza del Evangelio penetre y vivifique las nuevas formas culturales de nuestra sociedad. Señalemos brevemente algunas líneas y sectores de actuación y testimonio cristiano. A. Necesitamos un talento diagonal, es decir, una actitud de acogida y discernimiento de los valores de la cultura actual. Esto supone reconocer la presencia pluriforme del Espíritu de Cristo en nuestro mundo y momentos actuales.
y vivir a fondo la corresponsabilidad y la comunión eclesial dentro de una legítima pluralidad de acentos y opciones. Son necesarias también la profesión y la presencia pública de nuestra fe en Cristo, sin cerrarnos en guetos ni recluirnos, como grupo y como individuos en la intimidad de la pequeña comunidad o de la vida privada. Para eso hay que orientar el apostolado y la evangelización, la vida de las comunidades y movimientos especializados, potenciando el apostolado de los laicos en toda su amplitud, a nivel social, cultural, laboral y de los medios de comunicación de masas. Debemos crear nuevas formas de presencia testimonial y efectiva, especialmente en los ambientes desvalidos y marginados, y en el espacio evangélico común y creyentes y no creyentes, de la afirmación de lo humano, justicia, promoción y derechos de la persona. Así haremos evidente lo esencial cristiano, el amor. Porque los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Gaudium et Spes 1. Reflexionemos. ¿Somos capaces de solidarizarnos como Jesús de los sufrimientos y dificultades de las personas? Oremos. Envía, Señor, muchos y buenos operarios a tu campo, y alimenta en nosotros un espíritu apostólico de acogida, presencia, testimonio y liberación de los desvalidos, porque los gozos y esperanzas, las tristezas y las angustias de nuestros hermanos son los nuestros con Cristo. Amén.